nosotros Federico Angelini, precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo me va a poner a esta hora todo eso ¿Viste? Bueno, ¿las milangas? Nos pasa todos los A días. nosotros nos pasa todos los días esto, ¿eh? Sí, pero a lo mejor ustedes ya vienen comidos. Yo todavía no comí nada. No, bueno, pero tenés que imaginarte hasta ahora, le entras a una La milanga. vasca te lo trae, así que Claro, ¿eh? Vamos a la vasca ahora. Atención, los amigos de la vasca, manden una milanga. Claro. No, vamos a la Carré. vamos a la vasca. Vamos derecho, vamos derecho. Vamos derecho. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo viene esta campaña? Rara, distinta. Contando lo que uno ya hizo, ¿no? Y viene haciendo. Me parece que muchos candidatos van a vender promesas, propuestas y demás. Yo creo que los santafesinos ya están cansados de promesas y propuestas que no se han cumplido. Parece que lo más importante es contar lo que uno ya ha hecho, cómo se ha comportado en todo este tiempo, que es la mayor certeza de lo que uno va a seguir siendo y de lo que uno va a hacer. Así que venimos contando eso, ¿no? Cómo nos hemos manejado frente a cada situación que se dio en el medio de la pandemia, en el medio de las cuarentenas, cuando en junio del 2020, personalmente, fui uno de los primeros políticos que alzó la voz frente al cierre de las escuelas, pidiéndole al gobernador Perotti que avance en un cronograma de regreso a la presencialidad. Nunca nos dieron bolilla. Fuimos por un recurso de amparo porque entendemos que la educación sufrió un daño enorme que afectó y que va a afectar el futuro de nuestros hijos y el de nuestro país. También el tema de cuando se atacó la propiedad privada, proyectos presentados contra el aumento de impuestos, cuando denuncié penalmente al presidente de la Nación cuando quiso avanzar contra otro poder del Estado. No, eso es lo que uno, tanto con propuestas como con denuncias, entendiendo la lógica del rol que uno ocupa. En tu caso, bueno, como diputado nacional, ahora pensando en el Senado, ¿qué significa para vos ese cruce de cámaras? Digamos? Porque son dos idiosincrasias distintas, ¿no? La del Senado y la de la Cámara de Diputados. Como diputado uno representa al pueblo de la República Argentina, digamos. Como senador es distinto el rol porque vos defendés a la provincia de Santa Fe. Para defender a la provincia de Santa Fe tenés que conocerla, tenés que haberla recorrido varias veces como lo hemos hecho, tenés que conocer que el comerciante, el dueño de la vasca seguramente tiene problemas distintos o tiene problemas distintos que el dueño de algún lugar gastronómico de Reconquista, de Rosario o de Venado Tuerto. Esas particularidades solamente las conocés si recorres, si escuchás, si visitás, si vivís en tu provincia. Digo, me parece que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué pensás para llevar al Senado, justamente, de estas recorridas? ¿Qué te llevas de conocer la provincia como la conocés, de seguir recorriéndola ahora en campaña, que decís, bueno, esto tiene que ser parte de la agenda en el Senado para la provincia de Santa Fe? Primero, seguir reclamando la deuda histórica que tiene el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Fíjate vos que ahora hay un silencio de radio, nadie dice nada. Son ya no sé cuántos miles de millones, te diría 200.000 millones de pesos que le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe, que es una deuda que generó el kirchnerismo en su anterior mandato durante más de 10 años, que le robó miles de millones de pesos a los santafesinos. Lamentablemente eso hoy no es tema de agenda en ningún lado. Nosotros queremos volver a instalar ese tema en la agenda. Después, el tema de mayor coordinación. Hoy está abandonada Santa Fe en materia de inseguridad y de lucha contra el narcotráfico. No hay coordinación mínima entre las fuerzas federales y la policía provincial, que en realidad no tienen nada que ver las fuerzas federales ni la policía provincial, tienen que ver la decisión política de no tener un trabajo coordinado. Yo veo, y voy a insistir en que se vuelva a generar la dirección de investigaciones del servicio penitenciario, la dirección de inteligencia del servicio penitenciario, que se sacó apenas asumió este gobierno, una dirección que tenía voz, oídos y ojos en la cárcel para saber cómo se comportan los líderes que Patricia Bullrich en su gestión los metió presos y que hoy siguen manejando esas organizaciones adentro de la cárcel. Porque un celular para un preso es un arma de fuego, porque sigue manejando su organización delictiva, mandando a matar gente, mandando a cometer nuevos hechos delictivos, siguen manejando el negocio de la droga. Entonces, todas esas cosas hay que darle el debate. Y además, un tema muy importante, tiene que ver con la reducción
de la carga tributaria. Vengo presentando proyectos en ese sentido y voy a seguir presentando proyectos en ese camino. Sacarle la pata de encima al que trabaja, al que produce, al que genera valor y empezar a tirar un tema sobre la mesa que me parece que tiene que ser debatido en la Argentina, que es que los planes sociales no pueden ser para toda la vida. Los planes sociales tienen que ser por un tiempo determinado. Y que en ese tiempo determinado el Estado, que ayuda a quien necesita una ayuda porque está pasando un mal momento, se capacite a esa persona para que rápidamente pueda reinsertarse en el mercado laboral. Si no, si los problemas de la pobreza se solucionaran con más planes sociales, la Argentina sería una potencia mundial, no tendría pobreza. Y cada vez tenemos más pobreza. Entonces la solución no es más impuestos, más Estado, más planes sociales. Es todo lo contrario. Federico, también hay que, para defender el territorio, como recién lo mencionabas, hay que tener diálogo con el gobernador, quien sea de Santa Fe. En ese sentido, ¿cómo ves? ¿Qué panorama ves? Teniendo en cuenta tan antagónicas situaciones que hay desde lo electoral al menos. Nosotros, cuando asumió el gobernador Perotti, fuimos el único bloque que acompañó la emergencia que había planteado en su momento. Nosotros tenemos siempre la voluntad de acompañar en lo que nos parece lógico. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de conectividad, que está en la Cámara de Diputados y de Senadores, está en la legislatura, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Lo que es bueno para Santa Fe, nosotros lo vamos a acompañar. Y si el gobernador nos convoca, no nos convocó nunca. Lo aclaro porque a lo mejor uno puede decir, che, te convocaron y no fuiste. No, no nos convocó nunca. Si el gobernador nos convoca, nosotros vamos a estar. Así como también si Alberto Fernández nos convoca. Porque yo creo que la Argentina necesita empezar a pensar el día post pandemia, que va a dejar un desastre en términos económicos, sociales, educativos, de seguridad. Y nadie lo está pensando. Y para que tener más chances de salir adelante, nosotros necesitamos que el oficialismo y la oposición dialogue. Ahora, sin lugar a dudas, el que tiene mayor obligación de convocatoria o de llamar a esa mesa es el oficialismo. O sea, yo estoy seguro que la Argentina tiene más chances de salir adelante si nos ponemos de acuerdo en reglas de mediano plazo, no de largo plazo, de mediano plazo, que tienen que ver con respetar la Constitución Nacional, no avanzar contra otro poder del Estado, respetar la propiedad privada. En el mundo no se discute la propiedad privada, acá la discutimos. Y eso me parece que afecta y atenta contra la posibilidad de que una empresa invierta, que genere empleo privado y que solamente no conozco otra. ¿Conocen alguna otra manera de bajar la pobreza si no es a través del empleo privado? No existe eso. No, seguro. Respecto a lo que decías sobre la carga impositiva, hoy por lo menos en algunos medios porteños se publicaba la iniciativa de Tolosa Paz, candidata bonaerense, que hablaba de mayor presión para grandes empresas. Y respecto de lo que decías de los planes sociales, hace algunos días algunos integrantes de la Cámpora estaban de acuerdo con esa línea de los planes sociales no deben ser para toda la vida. Es decir, se está discutiendo la cuestión impositiva, la carga impositiva que tienen las empresas, grandes, medianas o chicas, y la reinserción laboral a través de los planes sociales. Es como que me parece, está en la agenda. Mira, a mí me parece que desde que asumió este gobierno aumentaron o crearon 18 impuestos. O sea, desde que asumió Alberto Fernández hasta hoy, en todo ese lapso 18 impuestos se crearon o se aumentaron. Eso hace que la Argentina no sea previsible. Y la falta de previsibilidad hace que tanto las empresas locales piensen en irse, como se están yendo lamentablemente. Ayer vimos Dow que se fue, Falabella que se fue, hay muchas empresas que estaban en la Argentina y que hoy se están yendo lamentablemente, o que se queden quietas, que no piensen en contratar gente, en invertir, en desarrollarse, en expandirse. Y las empresas internacionales, que a lo mejor ven en el post-pandemia una oportunidad en Latinoamérica, no elijan a la Argentina como un país como tierra fértil para hacer inversiones, para generar puestos de trabajo. Entonces, si esas dos cosas no suceden, ¿de qué manera vamos a recuperar los más de 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron? ¿De qué manera vamos a lograr que el 40% de la economía argentina, que hoy es en negro, pase a ser registrado o en blanco? ¿Por qué es en negro la economía hoy? Porque hay una enorme carga tributaria, porque hoy
tener un empleado en blanco, en vez de ser una solución, termina siendo un problema. Hoy estamos pasando un momento, perdón, no hoy, desde hace décadas, que la economía argentina lo único que hizo fue expulsar empresas, lo único que hizo fue avanzar a favor de del empleo en negro y no en generar las condiciones necesarias, la tierra fértil para que haya un ambiente de negocios favorables para que se pueda contratar. Hoy vos te va mal, tenés que echar a alguien, no lo podés echar. Tenés que, digamos, tenés que echar a alguien, podés perder la empresa, te hacen un juicio laboral, te hacen cerrar la empresa. Entonces termina siendo un problema hoy contratar. Entonces, hasta que no entendamos que tenemos que cambiar esa lógica, que los empresarios no son enemigos, los empresarios tienen que ser controlados, tienen que cumplir con las leyes, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que no podés hacer es que esta lógica de que el que genera empleo es un enemigo de la nación, porque no pasa en ningún lugar del mundo desarrollado. En los países que les va bien, los que invierten, los que tienen empresas y demás, no son enemigos del Estado, son socios, si querés llamarlo de una manera. Se supone que bueno, a ver, tampoco se ha visto en los últimos años una política para el empresario pyme, para el generador, para el que arranca, para el tipo que decide poner algo. Pero por eso mismo Lo primero que te cae son impuestos, hacha, digamos, con lo cual obviamente coincidimos en eso. Hay un pero caso... por eso quiero, para que quede claro, porque viste, empezamos con si uno lo hizo en las últimas décadas, que quede claro eso. No, pero todos han hecho, de acuerdo. a ver, cuando vos llegas al 50% de la pobreza, todos hicieron macanas. No, totalmente, absolutamente. El caso de Toyota en Zárate, no sé si conoces el caso. Toyota abrió una búsqueda laboral para contratar 200 personas, en este contexto, provincia de Buenos Aires. Los requisitos eran tener secundario completo y comprender textos. No pudieron contratar gente. 150.000 pesos de sueldo. El propio director de la planta de Zárate de Toyota salió a explicar la situación. Esto no nos pasa en ningún lugar del mundo. La gran mayoría de los que se presentaron no tenían el secundario completo. O no comprendían texto. No, decidieron, como no había postulantes, decidieron avanzar igual. O sea, sacaron el requisito de tener el secundario completo, hicieron pruebas de comprensión de texto, no lo pasaban. Con lo cual, evidentemente, en ese caso puntual, en una provincia como la provincia de Buenos Aires, hay un problema mucho más profundo. Que el que termina el colegio, a lo mejor decide irse a estudiar o tiene otro proyecto de vida que no es el de empezar a trabajar inmediatamente, y el resto no termina el colegio. O sea, la desigualdad que hay también entre algunos sectores sociales, con un empleo de 150.000 pesos por mes, ¿no? Sí, pero mira, por eso yo hice tanto hincapié en el tema de educación. La propia ministra de Educación de la provincia de Santa Fe admitió que cerca del 90% de los chicos en Santa Fe no tenían las herramientas necesarias para seguir las clases de forma virtual. Primero que no es educación eso. Mis hijos sí tienen la posibilidad de acceder a una aplicación virtual, a una computadora, a una conexión a internet, y eso no es educación como corresponde. El rol del docente, el rol de la maestra, el rol del colegio, de la sociabilización y demás, no se reemplaza con nada. Eso por un lado. Por el otro, lo único que se genera es una brecha cada vez más grande entre los que tienen posibilidades y los que no tienen posibilidades. Solamente el 18% de los chicos hoy entienden las matemáticas, interpretan las matemáticas. Uno de cada cuatro puede interpretar un texto. Eso es la Argentina hoy, no la provincia de Buenos Aires, la Argentina hoy. 100.000 chicos en Santa Fe abandonaron las escuelas. En un momento en Santa Fe, no tenías la escuela para que vos pensás en determinados sectores de la sociedad, ¿no? No tenías la escuela, o sea, los chicos no iban a la escuela, no se podían educar, no podían sociabilizarse, no podían salir de un ambiente hostil, que muchas veces es su entorno, no podían tener vinculación y todo eso que te aporta la escuela del docente, de obedecer, de orden. No podían ir a hacer deporte, no podían descargar sus emociones en un deporte. No podían ir a tener su ayuda espiritual. O sea, los condenaron. A esos adolescentes los condenaron. Los condenaron. Y yo digo,
los dirigentes gremiales y los dirigentes políticos que cerraron las escuelas y militaron el cierre de escuelas van a tener que dar explicaciones. Y no nos vamos a olvidar de lo que hicieron durante este tiempo. Pasó en otros países también eso. No O sea, como la Argentina, no como la una Argentina. situación extraordinaria. Somos ¿no? parte del 10%. No pongamos excusas a la pandemia. La otra vez discutíamos el tema de jubilaciones. Le sacaron 100.000 palos a los jubilados. No, la pandemia, no, flaco, si lo hiciste el 19 de diciembre. Totalmente de acuerdo. El 19 de diciembre del 2019 lo hiciste. O sea, no existía, todavía no se había contagiado el primer chino. Entonces, digo, con la excusa de la pandemia, permitimos cualquier cosa. Las escuelas, somos parte del 10% de los países que tuvo mayor cantidad de tiempo las escuelas cerradas. ¿Qué se hizo en otros países del mundo? Primero se investigó, quedó demostrado, Alemania, todos los países desarrollados del mundo, UNICEF, UNESCO, dijeron, en la escuela no se contagia, no se aumenta la circulación comunitaria. Eso es lo que se determinó. Y avanzaron bueno, hay un rebrote fuerte, se cierra la escuela, pero la escuela es lo último en cerrar y lo primero en abrir. Acá no, acá estuvimos 1 año y 3 meses con las escuelas cerradas. Y hoy todavía hay un sistema, hoy está abierto el casino, y no digo que tenga que estar cerrado el casino, pero está abierto el casino, y todavía seguimos con la lógica de las burbujas en Santa Fe, que las escuelas públicas tienen clase 1 semana y 2 semanas no tienen clases presenciales. En Rosario, el gremio de los docentes privados nunca estuvo de acuerdo con el cierre de las escuelas. Se le plantó fuerte a Perotti en su momento. Diferente a lo que pasaba en Santa Fe con el mismo gremio, con SADOP, o lo que pasaba a nivel provincial con ANSAFE. O con CETERA a nivel nacional. O con CETERA a nivel Pero por nacional. por eso los dirigentes, digamos, digo, Sí. no generalizo, la generalización no está bien. Lo que sí creo es que también lo que le faltó al gobierno de Santa Fe es buscar alternativas. Digo, tener diálogo con los docentes que veían que esto estaba mal. Porque por eso hablo mucho, no generalizo de los dirigentes gremiales, pero sí, en muchos casos, nunca quisieron abrir las escuelas. En otros casos sí se quiso hacer y se presentaron. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que eso fue así? Para mí hay un plan. Hay un plan. Cuando vos ves que la educación no fue prioridad en ningún momento en toda esta situación gravísima que está pasando en el mundo, pero vos ves en los países en donde la educación fue prioridad y acá no fue prioridad. Acá no fue prioridad ni la salud, los resultados están a la vista, y me agrego algo. Cuando pudieron demostrar que la prioridad habría sido la salud, priorizaron la ideología, porque prefirieron hacer un acuerdo geopolítico con Rusia en vez de comprar todas las vacunas que anden dando vuelta por el mundo. ¿Está? O sea, priorizaron la ideología y no la salud. No priorizaron la economía cayó el doble del promedio del resto del mundo, y en todo este proceso de levantada estamos atrás por lejos, y no priorizaron la educación. Porque la educación, estamos dentro del 10% de los países que menos clases presenciales hubo. Entonces, digo, eso queda en claro que... Por eso es tan importante esta elección. Esta elección se juega mucho en ese sentido. Esta elección, en Santa Fe, se eligen senadores nacionales. Y el kirchnerismo está muy cerca de tener la mayoría especial, los 2/3 en el Senado de la Nación. Si ellos obtienen esos 2/3, que de esa manera pueden cambiar la Constitución Nacional, pueden elegir los jueces que les guste y sacar a los jueces que no les gusten, pueden avanzar contra las libertades individuales y demás, es el fin de la República. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner un límite. Y hay una salida. La salida es ponerle fin al populismo y empezar a hacer cosas que los países que en algún momento pasaron la situación que está pasando hoy la Argentina y que pasa desde hace décadas, empezaron a hacer un Estado más eficiente, menor cantidad de impuestos, sacarle la pata de encima al que produce, y que el que necesita alguna ayuda del Estado sea por un tiempo determinado, pero no para toda la vida. Me desespera a mí cuando yo veo cómo en cada informe del INDEC cada vez hay menos gente que busca trabajo. Eso significa que ya consiguieron el plan y ya está. Igual no viven con eso. Está bien, pero no buscan trabajo. Te consulta Héctor Galeano, desde Entre Ríos. ¿Cómo anda, Galeano? Lo saludamos también de paso. ¿Cómo le van, amigos, compañeros? ¿Y qué tal, Angelini? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor?
decías recién que no fue prioridad la salud para el gobierno. Bueno, coincidís con Rubinstein, que dijo que para el macrismo tampoco había sido prioridad la salud. Primero, en ese sentido hay coincidencia. no, mirá. La verdad es que lo que dijo Rubinstein después lo aclaró, que no lo había dicho en ese sentido, o sea que después se expandió en su explicación. Ahora, se explayó en la explicación, pero además, si él fue el ministro de Salud y el secretario de Salud. Si no hubiera sido prioridad, hubiera renunciado. Tenía la posibilidad de renunciar. O sea que me parece que tiene que ver, como hoy está enfrentando, como hoy tiene una candidatura y quiere marcar algunas diferencias, viene más con una idea de la cuestión electoral que con una cosa que realmente él sienta. Porque además, la verdad es que a pesar de todo... Él se retractó después, no en la misma charla, no en la misma... No, por eso se retractó después, por eso insisto. Lo que dijo en su momento lo dijo muy seguro, pero bueno. Pero por eso, si lo hubiera dicho, si lo dijo muy seguro, me parece bien que vos interpretes su nivel de seguridad, pero lo que digo es que hubiera renunciado, porque él fue el ministro de Salud y el secretario de Salud. Estoy de acuerdo, incluso hubiese renunciado cuando se degradó el estatus del ministerio y se lo transformó en secretaría. Por eso, por eso. Te quería consultar con respecto... Pero lo que sí tiene que quedar claro, Héctor, lo que sí tiene que quedar claro es que la salud para este gobierno no fue bajo ningún punto de vista prioridad, y los números, más allá de las cuestiones de relato, ideología y simpatías por algún otro gobierno, los números quedan bien claros. No sé si quedan tan claros. Está bien, bueno, te sugiero que vayas a hablar con las más de 105.000 familias que perdieron algún integrante de su familia. Y bueno, también, no vamos a poner de acuerdo respecto a ese tema. Aparte, me parece que lo que dijo Rubinstein en su momento es bastante categórico como para entender que tampoco había ahí una prioridad. Pero recién hablabas vos de la política de empleo. Y quiero ser exacto y preciso con la referencia, como lo fui con Rubinstein. Daniel Funes de Rioja, ¿sabés quién es? No es el presidente del Comité Soviético de la Industria, sino que es el presidente de la UIA. Dijo, en este momento estamos trabajando con un porcentaje de la capacidad instalada hoy, con la pandemia, con todo roto, como describías, en un porcentaje mayor a el último año de Macri. Vos sabés que ese dato fue chequeado por la página chequeado.com, que bueno, hizo la comparación estadística de capacidad instalada, de porcentaje, de facturación, etc. Y en esa misma entrevista, Funes de Rioja dijo, tenemos más confianza, o hay más diálogo, o por lo menos vemos una política industrial ahora con Culfas que con Macri, que era un presidente que nos hablaba justamente de la industria, de la producción, del trabajo. En esos 4 años no encontramos ahí un norte. Digo, esto lo dijo Funes de Rioja, se lo dijo a Radio Con Voz en la semana pasada. Digo, también contrasta un poco con esto que estaba planteando antes, me parece. No, porque la verdad es que, como le decía Juan y yo, sin lugar a dudas, hubo errores y en las últimas décadas no se ha generado empleo. Cuando no se genera empleo... de Macri concretamente. No, pero, a ver, desde que iniciaste la charla, mencionaste más a Macri que a cualquier otro. Eso es una característica que hay permanentemente. Es como que los problemas de todos los males de la Argentina arrancaron el 10 de diciembre del 2015 y es todo lo contrario. No, pero la Argentina, pero déjame... Está defendiendo la gestión. No, yo no estoy defendiendo... No, cuando se sentó en tu lugar Agustín Rossi me criticaba que todo el tiempo hablaba de kirchnerismo. No, pero ahora yo no estoy... Pero discúlpame, pero a lo mejor interpretaste mal o me expresé mal yo. Yo bajo ningún punto de vista defiendo la gestión o niego que hubo errores en la gestión de Mauricio Macri. Lo que sí manifiesto es que, sin lugar a dudas, había un rumbo en donde tenía que ir la Argentina. La Argentina iba hacia
a integrarse mucho más al mundo, hacia una menor carga tributaria, pero la Argentina... No es la opinión de Funes de Rioja, no es la opinión de Funes de Rioja. Pero está bien, a ver, Funes de Rioja está con todos los gobiernos y es amigo de todos los gobiernos, y también dijo una barbaridad Funes de Rioja con respecto a los trabajadores. Digo, me parece que, insisto, yo tengo bien claro que el gobierno del expresidente Macri cometió errores, pero también tuvo muchos aciertos. Y esos aciertos, la verdad es que si hay algo que ha caracterizado al gobierno de Alberto Fernández es que las cosas que había hecho Macri, como por ejemplo la independencia de los poderes, la lucha contra el narcotráfico y demás, la destruyó. O sea, hoy hemos retrocedido en un montón en cuestiones institucionales y en términos de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Lo estamos viendo en las estadísticas. Y en las cosas que había hecho mal Macri o que no le dieron el resultado que se hubiera esperado, las empeoró. Entonces, la verdad es que, insisto, acá el problema es estructural, desde hace décadas, no de un gobierno. Acá quieren algunos instalar que los problemas de la Argentina empezaron con Mauricio Macri. Bueno, por suerte, los argentinos no son estúpidos. No, podríamos poner un mojón, no sé si coincidís, en términos sociales, de degradación, ni que hablar de represión, la dictadura, la última dictadura. A mí me parece que hay como un consenso bastante general de que la degradación y la ruptura del pacto social y de la institucional, me parece que empieza ahí, hay como un consenso. No, yo no hablo de... No, mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo ahí con respecto a eso, yo veo que la Argentina tiene promedio de un 30% de pobreza desde hace décadas. Desde hace más de 12 años que no genera ni aumenta el empleo privado. Por eso digo, me parece que tenemos una deuda que ya no sabemos ni cuántos miles de millones de dólares es. Digo, tenemos un déficit fiscal enorme. Digo, y esto no es ni de un año, ni de 5 años, por eso ni de 10 años. No se lo endilgo al macrismo, digo, me parece que esa degradación tiene años, décadas, como mencionás, y yo lo ubico, digamos, como en proporciones gigantes ese descenso desde la dictadura esta parte, la última dictadura. Recién hablabas también de la posibilidad de que, si no te interpreté mal, de que el Estado sea socio de las empresas, dijiste, me parece, ¿no? ¿Cómo viste esta posibilidad que le dio el Banco Nación en la gestión anterior a Vicentín, que fue, digamos, que está siendo observado judicialmente, y además se lo dio en un año en donde Vicentín estaba cayéndose rumbo a la cesación de pagos y que según informes propios del Banco Nación esa situación era advertida por los funcionarios del Banco Nación? ¿Te pareció bien haber financiado 18.000 millones de pesos a un grupo que estaba realmente flojo de papeles y que iba rumbo a la quiebra? Primero, lo que quise decir no es de socio del Estado de los empresarios, sino de trabajar en conjunto, de que los empresarios no son enemigos de la nación. Digamos, me parece que eso es que hay que entenderlo. Segundo, si uno ve la deuda que el Banco Nación le financió a Vicentín, se aumentó mucho más en la época de Cristina Fernández de Kirchner que del gobierno de Mauricio Macri. Tercero, lo que a mí me pareció mal, si algo se hizo mal con la empresa Vicentín o los Vicentín hicieron algo mal, tienen que dar explicaciones en la justicia. Lo que yo pongo énfasis y no podemos permitir es el avance contra la propiedad privada. No puede el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo avanzar sobre otro poder del Estado que ya tiene una causa que es el concurso en este caso de Vicentín. Eso es lo que nosotros ponemos en tela de... ¿Eso te pareció un ejemplo sobre el avance de la propiedad privada? Porque la Constitución lo garantiza. No, pero aparte lo reconoció el propio presidente y dio marcha atrás porque se dio cuenta que había hecho una barbaridad y realmente en esto no hay discusión de que se quiso intervenir desde el Poder Ejecutivo cuando el Poder Judicial ya estaba actuando bajo la ley de concursos y quiebras. O sea, no hay discusión, no podemos discutir la realidad. La realidad es esa, que había un concurso, el Poder Judicial estaba actuando y
el presidente Alberto Fernández del Poder Ejecutivo quiso avanzar contra otro poder del Estado. No es discutible eso, digamos. De hecho, después, ¿en qué quedó lo de Vicentín? Quedó todo marcha atrás porque se había hecho una aberración, que sí se quiso atacar la propiedad privada. Entonces, de esa manera, lo único que hace el gobierno es alejar a los inversores, alejar a la posibilidad de generar empleo genuino en la Argentina. Y no va a haber ningún tipo de posibilidad de volver a generar trabajo si esto no sucede. La última, Federico, ¿qué le aporta Granata a la construcción que estás llevando? Digo, Amalia Granata es tu compañera en el binomio para el Senado. ¿Qué es lo que vos viste del trabajo legislativo de Granata en Santa Fe? ¿Que de alguna manera coincidió ya también con tu visión para que hoy estén juntos? Mirá, muchos nos pedían que ampliemos Juntos por el Cambio, que no sigamos siempre las mismas fuerzas políticas, que teníamos que ampliar nuestra base electoral también. En Amalia vimos una persona de muy firmes convicciones, una persona que realmente trabaja muchísimo como legisladora provincial. Es una de las legisladoras que más proyectos de ley ha presentado, es una de las legisladoras, fue la única, como dije antes, que se paró de mano ante Marcelo Saín, el ministro de Seguridad de Santa Fe, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, fue la única, insisto. Todo el resto se escondía abajo de las bancas de la Cámara de Diputados. Tiene muy firmes convicciones, defiende sus valores, defiende en lo que tiene una defensa muy fuerte en lo que cree, independientemente de que a algunos les pueda caer bien y a otros les pueda caer mal. Y ese tipo de condiciones es la que necesitamos para que vayamos a defender a Santa Fe ante los avances que está haciendo el kirchnerismo contra nuestra provincia, insisto, tema de ley de biocombustibles, tema de la hidrovía, tema del ataque contra los productores agropecuarios, todo el sector del campo, todas las restricciones que se están haciendo en términos de la exportación de carnes. Digo, esas cosas, Amalia Granata tiene el coraje, los ovarios suficientes para ir a enfrentarse al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por venir, Federico. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.